En la penumbra de una noche sin luna, un hombre se adentró en los oscuros pasillos de una antigua mansión. Sus pasos resonaban en el silencio, cada eco parecía un susurro de advertencia. La mansión, abandonada desde hacía décadas, guardaba secretos que nadie se atrevía a desenterrar. Las paredes, cubiertas de moho y telarañas, parecían observarlo con ojos invisibles. El aire estaba cargado de una presencia indescriptible, una sensación de ser vigilado por algo más allá de la comprensión humana. El hombre, un investigador de lo oculto, había oído rumores sobre un ser que habitaba en los umbrales de la realidad. Decidido a descubrir la verdad, había seguido pistas que lo llevaron hasta esta mansión olvidada. Con una linterna en mano, iluminaba los rincones oscuros, revelando fragmentos de un pasado perturbador. Retratos antiguos colgaban de las paredes, sus ojos pintados parecían seguir cada movimiento del intruso. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más opresivo. Un frío antinatural se filtraba por las grietas de las paredes, haciendo que su aliento se convirtiera en vapor. De repente, un sonido sordo resonó en la distancia, como si algo pesado hubiera caído. El hombre se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Escuchó atentamente, pero el silencio volvió a reinar. Continuó su camino, cada vez más convencido de que no estaba solo. Llegó a una puerta al final del pasillo, una puerta que parecía más antigua que la propia mansión. Tallada con símbolos arcanos, emanaba una energía inquietante. El hombre sintió una mezcla de temor y fascinación. Sabía que al otro lado de esa puerta se encontraba el umbral entre dos mundos. Con manos temblorosas, giró el pomo y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido escalofriante. El interior de la habitación estaba envuelto en sombras. La linterna apenas lograba penetrar la oscuridad, revelando formas indistintas y movimientos fugaces. El hombre avanzó con cautela, sus sentidos agudizados. De repente, una figura emergió de las sombras, una silueta alta y delgada con ojos que brillaban con una luz antinatural. El ser del umbral había despertado. El investigador sintió un terror primitivo apoderarse de él. La figura se movió con una gracia antinatural, acercándose lentamente. Sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, parecían absorber la luz y la esperanza. El hombre intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla viviente, enfrentado a una entidad que desafiaba toda lógica y razón. La figura extendió una mano, y el investigador sintió una fuerza invisible que lo arrastraba hacia adelante. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La oscuridad lo envolvió, y en ese momento, comprendió que había cruzado un umbral del que no había retorno. La mansión, con sus secretos y horrores, lo había reclamado como uno más de sus guardianes eternos. El investigador despertó en un lugar que no reconocía. La oscuridad era total y el silencio, absoluto. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban rígidas, como si una fuerza invisible lo mantuviera prisionero. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y pudo distinguir formas vagamente humanas a su alrededor. Eran figuras inmóviles, atrapadas en una eternidad de sombras. Sus rostros, congelados en expresiones de terror, parecían advertirle del destino que le aguardaba. El ser del umbral se materializó de nuevo, emergiendo de la oscuridad con una fluidez inquietante. Sus ojos brillaban con una intensidad que perforaba el alma. Sin pronunciar palabra, el ser transmitió un mensaje claro: el investigador había cruzado una frontera prohibida, y ahora debía pagar el precio. La figura extendió una mano, y el hombre sintió una presión en su pecho, como si su corazón estuviera siendo apretado por garras invisibles. De repente, la habitación se transformó. Las paredes se disolvieron, revelando un paisaje desolado y alienígena. El cielo era de un color púrpura enfermizo, y el suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa que emitía un brillo fosforescente. Criaturas indescriptibles se arrastraban en la distancia, sus formas retorcidas desafiando la lógica y la razón.
El investigador comprendió que había sido transportado a una dimensión más allá de la comprensión humana, un lugar donde las leyes de la física no se aplicaban. El ser del umbral lo guió a través de este paisaje infernal, sus movimientos fluidos y silenciosos. A cada paso, el investigador sentía cómo su cordura se desmoronaba. Voces susurrantes llenaban el aire, pronunciando palabras en idiomas olvidados. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y cambiando de forma con cada parpadeo. El hombre sabía que estaba perdiendo la noción del tiempo y del espacio, atrapado en un ciclo interminable de horror y desesperación. Finalmente, llegaron a una estructura imponente, una torre negra que se alzaba hacia el cielo púrpura. La torre parecía hecha de una sustancia viva, su superficie palpitante y cambiante. El ser del umbral señaló la entrada y el investigador, sin otra opción, avanzó hacia ella. Al cruzar el umbral, sintió una oleada de energía oscura que lo envolvió, arrastrándolo hacia las profundidades de la torre. Dentro, la oscuridad era aún más densa. El aire estaba cargado de una presencia maligna, una fuerza que parecía alimentarse del miedo y la desesperación. El investigador avanzó a tientas, sus manos rozando paredes frías y húmedas. De repente, una luz tenue apareció en la distancia, una llama solitaria que parpadeaba en la oscuridad. Se dirigió hacia ella, con la esperanza de encontrar alguna forma de escape. Al acercarse, vio que la llama emanaba de una figura encapuchada, una entidad que parecía estar esperando su llegada. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro sin rasgos, una máscara de oscuridad pura. Sin pronunciar palabra, la entidad extendió una mano, y el investigador sintió una fuerza irresistible que lo atraía hacia adelante. La llama creció en intensidad, envolviéndolo en un resplandor cegador. En ese momento, el investigador comprendió que no había escapatoria. Había sido atrapado en un ciclo eterno de terror, condenado a vagar por los umbrales de la realidad, siempre vigilado por el ser del umbral. La llama se extinguió, y la oscuridad lo reclamó una vez más. El investigador se encontró de nuevo en la oscuridad, pero esta vez, algo había cambiado. Sentía una presencia aún más poderosa, una fuerza que emanaba de las profundidades de la torre. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el vacío. La oscuridad parecía cobrar vida, retorciéndose y susurrando secretos olvidados. Cada paso lo acercaba más a una verdad indescriptible, una revelación que su mente apenas podía comprender. De repente, la oscuridad se disipó, revelando una sala vasta y cavernosa. En el centro, un altar de piedra negra se alzaba, cubierto de símbolos arcanos que brillaban con una luz siniestra. Sobre el altar, una figura encapuchada estaba inmóvil, sus manos extendidas hacia el cielo. El ser del umbral estaba allí, observando desde las sombras, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. El investigador sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia el altar. Intentó resistirse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al llegar al altar, la figura encapuchada levantó la cabeza, revelando un rostro que era una amalgama de pesadillas. Sus ojos, vacíos y sin alma, parecían absorber toda la luz y la esperanza. La figura comenzó a recitar palabras en un idioma olvidado, y el aire se llenó de una energía palpable. El altar comenzó a vibrar, y una grieta se abrió en el suelo, revelando un abismo de oscuridad infinita. El investigador sintió que su mente se desmoronaba, incapaz de procesar la magnitud del horror que se desplegaba ante él. La figura encapuchada extendió una mano, y el investigador sintió una fuerza irresistible que lo arrastraba hacia el abismo. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el vacío. Mientras caía, visiones de mundos alienígenas y criaturas indescriptibles llenaban su mente. Vio ciudades ciclópeas construidas por manos inhumanas, y seres que desafiaban toda lógica y razón. Comprendió que había sido transportado a una dimensión más allá de la comprensión humana, un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían significado. La caída parecía interminable, y el investigador sintió que su cordura se desvanecía con cada segundo.
Finalmente, aterrizó en un suelo blando y viscoso. Se levantó con dificultad, sus piernas temblando. A su alrededor, la oscuridad era total y el silencio, absoluto. Sabía que estaba atrapado en un ciclo eterno de terror, condenado a vagar por los umbrales de la realidad, siempre vigilado por el ser del umbral. La figura encapuchada apareció de nuevo, sus ojos brillando con una luz antinatural. El investigador comprendió que no había escapatoria. Había sido reclamado por las fuerzas oscuras que habitaban en los umbrales de la realidad. Su destino estaba sellado, y su existencia se había convertido en una pesadilla interminable. La figura encapuchada se acercó, y el investigador sintió una fuerza invisible que lo arrastraba hacia adelante. La oscuridad lo envolvió una vez más, y en ese momento, supo que nunca volvería a ver la luz del día. La mansión, con sus secretos y horrores, había reclamado otra víctima. El ser del umbral, vigilante eterno de las puertas entre mundos, continuaría acechando en las sombras, esperando a su próxima presa. Y así, en la penumbra de la noche, el ciclo de terror y desesperación continuaría, sin fin, sin esperanza, sin escape. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.